Programación orientada a objetos. Ustedes han tenido todo el año pasado bastante de programación orientada a objetos. Ya han visto bastante de lo que es un objeto, que los objetos son creados mediante las clases. Las clases funcionan como moldes para construir objetos, es decir, en tiempo de ejecución, las variables o el contenido de los datos que vamos a guardar van a estar grabados en objetos, y las clases son una definición estática de qué es lo que contiene un objeto. Entonces, por ejemplo, si uno dice, por ejemplo, tengo que guardar datos de personas, en vez de tener un montón de variables sueltos que represente a cada una de las personas, lo que nosotros vamos a contener es una clase, lo que vamos a tener en el programa es una clase que representa qué es lo que quiero de una persona. La clase no va a tener, la clase no va a representar a una persona concreta, sino va a decir, la clase va a decir, todas las personas que yo tenga en este programa van a tener tales datos, tal comportamiento. A ver, ahí comparto. Todas las clases, todos los objetos de la clase persona van a tener ciertos datos, ciertos comportamientos, ciertas relaciones con otros objetos, pero la clase no va a estar guardando concretamente las personas. Cuando el programa empiece a disponer de personas, es decir, empiece a cargarlos, no sé, porque los ingresó el usuario, o cargados de la base de datos, o lo que fuera, recién ahí van a empezar a aparecer los objetos, que le decimos que son instancias o apariciones concretas de esa clase. Entonces, los objetos sí van a ser como si fueran variables, que ocupan lugar en la memoria, que tienen un nombre, lo del nombre ya lo discutimos, pero tienen algo así como si fuera un nombre, un identificador. Van a ocupar lugar en la memoria, decía, y ahí sí van a estar guardados los datos concretos, de forma tal que si yo tengo, no sé, en mi programa tuve que cargar 10 personas, tengo una sola clase que es la persona, que es la definición estática de qué es lo que es una persona, y 10 veces creados estas cositas, estos objetos llamados instancias. Recuerdan, este ejemplo lo doy siempre y creo que es el más claro. Recuerdan que hay unas galletitas llamadas Fauna, marca Fauna. Esas galletas Fauna, cuando uno abre un paquete, tiene un paquete de medio kilo, tiene un montón de galletas, obviamente, y algunas de esas galletas tienen formas de un animalito y otras tienen formas de otro animal. No sé, abro un paquete y tengo 10, 15 galletas con forma de perro, otras 10, 15 galletas con forma de jirafa y así. Y esas galletas, como obviamente, fueron creadas con moldes. En la fábrica de galletas tienen un molde, un solo molde con forma de perro, un solo molde con forma de jirafa, y así tendrán, no sé, 5 o 10 moldes por cada uno de los animales, y a la hora de cocinar la galleta, ¿qué hacen? Al molde del perro le pegan a la masa un montón de veces, cientos de veces. Al molde de la gallina, de la jirafa, le pegan otras cientos de veces así, cocina y después mezclan todos en los paquetes. Las clases vienen a ser como estos moldes. Y cada vez que yo necesito un objeto, ¿sí? Como en el caso de las galletas, cada vez que necesito una galleta de perro, le pego a la masa con ese molde. Entonces, tengo un solo molde con forma de perro, pero en un paquete le tuve que pegar un montón de veces a la masa para crear cada una de las galletas individuales. Y cada una de esas tendrá un estado diferente. Cuando las cocine, algunas van a quedar más tostaditas, más cocinaditas que otras, algunas se me puede romper, alguna puede salir del molde deformadita, pero son todas galletas con forma de perro. ¿Qué significa esto de que cada una tenga un estado diferente? Piensa en el caso de las personas. Tengo un molde, una clase que es la persona. Con esa clase creé un montón de objetos persona, un montón de galletitas persona, digámosle. Y cada una de ellas va a tener un nombre que va a ser casi siempre diferente. Y cada una de ellas va a tener un apellido que va a ser casi siempre diferente. A veces se repetirán, lógicamente, puedo tener varias personas con el mismo nombre o varias personas con el mismo apellido y no pasa nada. Cada una de ellas tiene su propio nombre y su propio apellido y se repite.
o no, no pasa nada. Tendré 10 objetos, 10 creaciones de esta clase persona. Las clases contienen, la definición de qué es lo que es un objeto, contiene principalmente un conjunto de atributos que son los datos que le pertenecen al objeto. Pensemos en el caso de la persona. Imaginemos que tengo una clase persona. A ver, voy a dibujar, a ver si puedo fácil. Imaginemos una clase persona donde yo tenga a ver. Imaginemos que yo tengo una clase persona y que esa clase tenga como atributos nombre de tipo string, apellido tipo string y, no sé, año de nacimiento de tipo, si es un año va a ser tipo int. Entonces supongamos que yo tengo esta persona, tengo esa clase persona. Cada vez que yo cree un objeto con esta clase, cada objeto va a tener lugar para guardar un nombre, su propio nombre, un apellido, su propio apellido y año de nacimiento. Estos tres datos que contienen o conforman el objeto persona son los llamados atributos. Adicionalmente, paren que está con volumen el teléfono. Adicionalmente, los objetos tienen algo que se llama comportamiento, es decir, los objetos pueden hacer cosas. Yo le puedo decir al objeto, a ver, vos, objeto número 3, o objeto llamado con tal nombre, respondeme algo, o hacé tal cosa. Y eso se logra mediante algo que se denominan los métodos. ¿Qué son los métodos? Son funciones, porciones de código con nombre que le pertenecen al objeto. Entonces, si una clase contiene un método, a cada objeto o a cualquiera de los objetos de esa clase yo le puedo dar una orden o solicitarle que haga algo. Que en programación va a ser, bueno, solicitarle que ejecute ese método. Y el objeto ejecutará ese código tiene acceso a los atributos de la persona y responderá en consecuencia, hará un cálculo, hará algún proceso, lo que sea, y eventualmente retornará con return algo. Por ejemplo, si yo tengo esta clase persona, podría tener un método que se llame, no sé, nombre completo, que devuelva un string. Entonces, esta clase persona tiene este método nombre completo, este método podría decir, bueno, cuando el programa principal, el main o las ventanas o quien sea, le diga, che, decime tu nombre completo, ¿qué haría este método? Y probablemente podría concatenar nombre más apellido y retornar el resultado de la concatenación. El tema es, cada objeto persona que yo vaya a crear va a tener su propio nombre, su propio apellido. Y también va a tener el método nombre completo. A cualquier objeto que yo vaya creando, si yo tengo la clase persona y empiezo a crear así, 3, 4 objetos que van a estar en la memoria por ahí, por cualquier lado, y cada uno de ellos va a tener su propio nombre, su propio apellido, a cualquiera de esos 4 le puedo decir, dame tu nombre completo, porque los 4 van a tener ese método, esa funcionalidad. Y cada objeto verá cómo responde. En el caso del nombre completo, ¿qué va a hacer? Y normalmente retornará la concatenación, como digo, de nombre más apellido. Y a cualquiera de los 4 que le pida me va a dar, ¿qué cosa? La concatenación de su propio nombre más su propio apellido.
Entonces cada uno de ellos responderá diferente a este método. Entonces los objetos tienen una lista que son los datos y una lista de métodos que son sus comportamientos. Programar una clase en Java es muy similar a cómo las programamos en C#. Si bien acá lo ven así, parece medio confuso, en realidad es hasta ahora lo mismo que pasa con .NET. ¿Qué vamos a tener? Un bloque llamado class y el nombre de la clase. Este bloque tiene un modificador de acceso, puede ser público, puede ser privado, hay varios modificadores. Casi siempre, por no decirle en esta materia siempre, las clases van a ser públicas, por lo tanto, vamos a necesitar que este bloque tenga la palabra public. Estos corchetes que ven acá no son parte del código, estos corchetes indican que son opcionales, ¿sí? Sin embargo, en Java, si no ponemos el modificador public, vale otro que no vamos a ver. Entonces, no, aunque sea opcional, técnicamente sea opcional, nosotros en Java lo vamos a poner siempre. Toda clase que hagamos la vamos a declarar como pública y listo. No estoy viendo el chat, perdón. No sé si alguien está preguntando por chat, a ver, ya me lo pongo en No, el yo monitor. lo estoy revisando, ¿Lo Diego. está viendo? Perfecto, gracias. Entonces, si nosotros, si nosotros queremos crear una clase en Java, más allá de la cuestión estrictamente técnica, van a ser públicas siempre. Opcionalmente las clases pueden ser final o abstract. Esto lo vamos a ver en la unidad 3, que significa, así que por ahora lo vamos a ignorar. No nos calienta ni marcarlos como final, ni marcarlos como abstract, que son cosas que tienen que ver con herencia, estrictamente con herencia, así que por ahora no nos van a molestar. Entonces, quiero programar una clase, ¿qué voy a decir? Public class, nombre de la clase. Hasta ahí igual que en C#. Luego tenemos que definir los atributos. Los atributos van a ser o de los tipos básicos, los tipos primitivos, los que son para las variables, ¿sí? Int, float, string, char, etc. Boolean. O pueden ser otros objetos, ¿sí? String, recuerden que es una clase, aunque lo usamos como una variable, no importa. Pero pueden ser otros objetos, pueden ser un vector, una lista. Cualquier cosa puedo meter dentro de... Ay, no sé qué toqué. Cualquier cosa puede ser miembro, atributo de una clase. Y siempre van a estar declarados igual que como hacíamos con C#. Modificador de acceso, público o privado. Ya charlamos qué sería mejor en cada caso. El tipo de datos, int, string, float, nombre de la variable, nombre de la atributo y el valor inicial. Igual que como si estuviéramos declarando una variable común en un programa, pero con el modificador de acceso. Nuevamente, en Java, el modificador de acceso es opcional, por eso está con corchetes, pero en el caso de Java, si no ponemos el modificador de acceso, le asigna uno que normalmente no es el que vamos a querer o el que nos va a interesar. Entonces, aunque sea técnicamente opcional, deberíamos ponerlo siempre. Veamos, hay dos atributos. Esos atributos están sueltos, pero tienen que ir dentro de un bloque clase. Acá estoy diciendo que la clase, no sé qué clase es, pero la clase tiene un atributo llamado legajo de tipo int. Y ese atributo lo estoy armando como privado. Acá estoy haciendo otro atributo que se llama nombre de tipo string, va a ser privado también, y va a arrancar diciendo Juan. O sea que cada vez que yo cree un objeto, ya se va a llamar Juan ya se va a llamar Juan. ¿Sí? Si yo tengo en mi programa que cargar datos de personas, todos van a ser Juan. Hasta que le cambie el nombre. Es raro en el caso de los atributos que vayamos a querer poner un valor por defecto, pero es válido y es posible. Ahora, supongamos que efectivamente yo estoy queriendo crear esta clase alumno con esos dos atributos. Por ahora, eh, con legajo y nombre, y nada más. ¿Qué es lo que debería poner en... ¿Qué es lo que debería poner
en el código fuente. Lo voy a escribir ahora en un editor de texto común y después lo vamos pasando al NetBeans. Sí, pero ahora lo voy a poner en un editor de texto común solo para que veamos la idea. Supongamos que quiero programar una clase cliente. Acá, como no estoy en el NetBeans, no tengo ninguna ayuda todavía. Sí, tengo que escribirlo todo, pero voy a crear esa clase de alumno. O no, voy a crear la clase persona del diagrama. Public class persona. Voy a programar la del diagramita este que me quedó acá que hice. Esa clase voy a programar. Public class persona. Va a tener un atributo string nombre, string apellido, string año de nacimiento. ¿Puedo poner una variable con ñ? Bueno, sí. En Java se puede. Es más, en .NET también se puede. No, es raro, no, uno no se acostumbra, pero es totalmente válido y funciona bien. ¿Por qué, a pesar de ser válido, es raro que uno ponga letras, que uno ponga como identificadores, letras especiales de un lenguaje en particular o no? O sea, si bien es válido, es más, es válido ponerle, no sé, declarar una variable que se llame, qué sé yo, promoción con acento, y es válido, recontra válido. Imagínense lo que cuesta si tienen que trabajar con un chino y les escribió las variables en chino. ¿Es válido? Sí, resulta que es válido, ¿sí? Y es totalmente válido, y se imaginan lo que es leer un código fuente en un idioma, perdón, escrito con un alfabeto que no conocemos. No, más allá de que conozcamos el idioma o no. Estoy escribiendo, pero en el otro monitor, ya les muestro. Imaginen que su compañero de equipo les da este programa para corregir. Dice, che, tengo una error de compilación y no me sale. Claramente que, aunque sea válido, eso no es Java, es otro. Quería buscar un código en Java, pero es válido. Entonces, por eso es que normalmente no se enseña y no se acostumbra a programar en otros, imagínense, imagínense lo que pasa en cualquier otro idioma. Entonces, normalmente se prefiere no, ese ya es otro idioma más. Normalmente sí, se prefiere que no escribamos esto, no solamente por la cuestión del idioma, sino porque, como dice alguien, como alguien escribió en el chat, no vamos a tener los teclados para andar modificándolo, o sea que sepamos el idioma. No, pero encima, a veces las fuentes del editor de texto que usemos no lo va a poder mostrar y vamos a ver solo cuadraditos. Entonces, bueno, por eso normalmente no se enseñan, pero es válido. Y esto que les muestro acá, después si quieren lo probamos en NetBeans. Esto compila lo más bien y nos va a mostrar correctamente el editor, todo el compilador, no va a haber ningún problema. Esperen que me llevo el browser. Y es totalmente válido, realmente es factible. En nuestro caso, como no le vamos a compartir nuestro código todavía a nadie, tampoco esté tan bueno, no importa. Entonces, tengo esta clase persona con esos tres atributos. Ya eso es código Java válido, compila y anda re bien. El único asunto que nos falta con los atributos es que no le puse modificador de acceso. Y como les comentaba, Martín explicó ahí en el chat también, el modificador de acceso que rige si no ponemos nada no es normalmente el que queremos. Entonces, tenemos que ponerle modificador de acceso. No lo quiero hacer muy largo el teórico. Normalmente a los modificadores de acceso le vamos a poner, perdón, a los atributos le vamos a poner todos el modificador
private. ¿Por qué lo vamos a querer hacer privado? Lo recordarán del primer año, si no se lo van a acordar enseguida, por el asunto del encapsulamiento. Vamos a querer que las clases funcionen como cápsulas, de ahí la palabra, como cápsulas estancas, que no veamos el contenido, sino que si quiero saber el dato de algunos de los atributos, se lo pregunto a través de un método o de una propiedad. Pero que no sea modificable, consultable, ni modificable directamente desde el programa principal, los datos de los atributos. De forma tal que el programa, el objeto, al objeto no le pueda modificar cualquiera, el main u otro objeto, modificarle los datos. Si el objeto persona, este objeto persona, necesita cambiar el valor de alguno de los atributos, la única forma de cambiarlo es, bueno, habrá un método que alguien tendrá que invocar diciendo, che, cambia tu nombre por tal, o cambia tu año de nacimiento por tal otro dato nuevo. Y la ventaja es que ese método puede hacer un if para validar si el dato que le están metiendo está bueno o no. Si el atributo es public, el main u otro objeto podría modificarlo sin que la persona se entere del cambio. Y eso es potencialmente peligroso. Bueno, todo lo que hemos visto de encapsulamiento el año pasado. En la punta igual está más. Vuelve a estar explicado, leanlo de ahí, no hay problema. En la práctica, los atributos van a ser todos privados, o casi todos privados. Y para poder modificar, consultar y modificar el valor de estos atributos, ¿qué hacíamos en C Sharp? ¿Qué hacíamos en C Sharp? Programábamos algo que se llamaba las properties, las propiedades. Supongamos que yo ahí creo la property nombre, tienen que llamarse distinto, por eso esta le puse con minúscula o con mayúscula. O algunos le ponen, no sé, un guioncito ahí, para cambiarlo. O Bota les ponía un P de privado, ¿sí? Da lo mismo cualquier variante, pero tienen que llamarse distinto, el atributo de la property. En C Sharp, acá teníamos que programar estos dos bloques llamados get y set. El get normalmente hacía return del atributo y el set hacía nombre igual a value. ¿Sí? Entonces por cada atributo teníamos que programar el get y el set. Java no tiene esta construcción sintáctica de las properties, de las propiedades. En Java, para hacer esto, lo que tenemos que hacer es simplemente dos métodos con este contenido. Un método que haga el return, un método que haga la asignación. Y esos métodos, por costumbre, les vamos a llamar también get y set. ¿Cómo se hacen las properties o lo equivalente a las properties en Java? Tenemos que programar, como les digo, estos dos métodos. Public, uno que se llame getNombre y otro que se llame public setNombre. ¿Qué contenido van a tener estos dos métodos? El mismo que hubiéramos puesto en las properties de C Sharp. Luego, para que esto funcione, ¿qué falta? Los métodos tienen que tener un valor de retorno, un tipo de retorno, igual que C Sharp. El set no devuelve nada, por lo tanto va a ser void. Y el set va a tener que tener este parámetro value. Y ahí tenemos el equivalente a las properties de C Sharp en Java. La lógica va a ser exactamente la misma, ¿sí? Solo que en Java tenemos que hacer los dos métodos. Vamos a ver igual que NetBeans nos ayuda a escribir esto sin tener que a crear los get y los set, tienen que andar escribiendo tanto, ¿sí? Pero la lógica es la misma, no hay ningún concepto nuevo que diferencie entre una cosa y la otra, entre un lenguaje y el otro. Por lo demás son exactamente lo mismo. Luego nos quedan los métodos.
Les muestro rapidito los métodos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en C# de este método? Método toString. ¿Qué es lo que hacía el método toString? Nos devuelve el valor de todos los atributos de los que querramos mostrar, normalmente haciendo una concatenación. Nombre más apellido más año de nacimiento. O lo que querramos mostrar en el toString. Resulta que Ya en se Java corta, los Diego. métodos se escriben iguales. Ahora vamos a ver un poquito de código, ¿sí? Arranco en NetBeans y empezamos a programar esto en Java. Que sea solamente... Bueno, no, clase 3. Clase 3 no voy a programar nada todavía. Acá ven, bueno, como siempre, el paquetito. Los paquetes, ya les vamos a dar el teórico bien claro, pero los paquetes son similares a los namespaces de C#. Son agrupaciones de clases. En el caso de Java, esta agrupación de clases debe coincidir con una carpeta en el disco duro, ¿sí? Entonces, cada paquete que armamos va a haber una carpeta en el proyecto para guardar ahí las clases. Pero los paquetes son equivalentes a los espacios de nombres de C#, ¿sí? Agrupan clases con algún criterio que nos guste. Como hasta ahora estamos haciendo proyectos muy chiquitos, no hay nada que andar clasificando ni organizando. Metemos todas las clases en el mismo paquete y más adelante vamos a ver ya cuando hagamos varias clases en un proyecto, vemos cómo los podemos dividir. Quiero crear una clase nueva, una clase para programar la persona esta que dibujé acá en el diagrama, este diagrama de clases. Entonces, clic derecho en el paquete, New Java Class. Nombre de la clase, persona. Desde hoy hasta fin de año, no el fin de la materia, hasta el fin de año, ¿sí? Y cuando ejerzan, las clases van siempre con singular, ¿sí? Las clases siempre van en singular, no son, nunca en plural, nunca en plural. Normalmente los amenazamos con bajar puntos en los parciales, algún día lo vamos a hacer, pero clase con plural está mal programada. Pero ¿por qué está mal programada? No es un capricho. La idea es que la clase es un molde que dice, cada persona tiene un nombre, un apellido, un año de nacimiento. Después sí, vamos a usar esta clase para crear un montón de instancias, lógicamente. Pero la clase no agrupa a todas las personas. Es decir, la clase, persona, no es alguien que agrupe todas las... Así puedo... No es que la clase engloba a todas las personas, ¿sí? Ustedes estarán acostumbrados a bases de datos, donde uno dice, bueno, en la tabla de personas grabo todas las personas, una fila por cada uno. Está bien, ahí sí la clase, la tabla, agrupa a todas las filas. Acá no es así, la clase define qué es lo que contiene cada una de las personas, y por lo tanto no es que la clase las agrupe como estoy marcando acá con el rectángulo, sino que es la definición de una persona en particular. Por eso en singular. Ponerlo en plural, ustedes dirán, bueno, pero me anda bien, compila bien, hago new personas y en plural anda bien, el programa sigue funcionando. Sí, sigue funcionando, pero ponerla en plural es un error de concepto, ¿sí? Como que no estuvieran entendiendo qué es lo que es una clase. Entonces, siempre en singular, siempre. Por otro lado, entonces, las clases siempre en singular. O sea, las clases, el nombre de la clase, ¿no? En Java, las clases se prefieren con mayúscula inicial. ¿Sí? Se prefiere, Java prefiere, ojo, no es una obligación. Uno podría poner acá persona con la P
minúscula. Y con no hay problema. Sin embargo, la convención de Java es que sean con mayúscula. ¿Para qué están estas convenciones? Que hay muchas. Para que cuando nosotros le compartamos este código a cualquier otro programador, ya sepa, bueno, si empieza con mayúscula, una clase, punto. ¿Sí? Y hay un montón de convenciones para que todos nos pongamos de acuerdo. Entonces, bueno, por costumbre le metemos mayúscula y listo. Ahí creo la clase persona. Borro ahí los comentarios que están. Esta es la clase persona. Esta primera línea que dice package es la que indica que esta clase pertenece a este paquetito llamado clase 3. No los vamos a usar todavía, pero tenemos que dejarla porque si no, no compila. Este package es equivalente al bloque namespace de C#. Recuerdan que en C# la clase siempre está envuelta en un bloque namespace que nunca le dimos bola ni nunca modificamos ni nada. Bueno, acá es por ahora bastante similar. Tengo la clase persona, quiero programar, agregarle esos 3 atributos de esos 3 métodos. Los get y los set y algún método toString, etc. Atributos, private, string, nombre. Private, string, apellido. Private, int, año, nacimiento. NetBeans, fíjense cómo nos muestra los atributos en color verde. Esto nos sirve para que dentro de los métodos diferenciemos si estoy modificando un atributo o una variable local que va a ser de color negro. ¿Sí? Y ven que tiene una advertencia, está subrayado con un color gris, eso es una advertencia. No es un error de compilación, pero nos dice algo mal. No se asusten, ¿qué es lo que está mal acá? ¿O qué es lo que nos marca? Que declaramos un atributo y no lo usamos nunca. ¿Sí? Miren, me acerco y dice, field nombre is not used. Dice, bueno, no lo estamos usando nunca todavía. Es decir, todavía no hay ningún método, ningún código que le asigne valor o que lo consulte. Por eso nos dice que no lo usamos. Y eso es todo. Todavía no nos preocupemos hasta que no escribamos el código, no es un error. Ahora quiero programar los métodos getIset. Juan Cruz, ¿qué clase principal? El main no hace nada, y por hoy no lo voy a programar. El main simplemente dice, a verlo. Por ahora simplemente tiene ¿cómo es? El método main vacío y nada más. La clase con el main y nada más. La clase persona. Queremos los miembros getIset. ¿Cómo hacemos los miembros? ¿Cómo hacemos un método en general? Bueno, siempre modificador de acceso, los métodos casi siempre van a ser públicos. Tipo de retorno, nombre del método, igual que en C#. Hasta acá idéntico a C#. El nombre. Paréntesis para los atributos, los parámetros. Si hacen falta parámetros, van a estar declarados acá adentro también igual que en C#. En este caso el getNombre simplemente retornará el nombre. El set va a ser similar, public set nombre. El método set o los métodos set normalmente no van a devolver nada. Y Java prefiere que no devuelvan nada. ¿Qué va a hacer set nombre? Dirá nombre igual. En .NET hacíamos nombre igual a value. ¿Y quién era este value? Un parámetro con el nombre nuevo. O con el nuevo valor para el atributo. En este caso, el nuevo valor para el atributo nombre. Y lo que va a hacer el set es tomar ese valor y asignarlo en el atributo. Eventualmente uno acá podría poner una instrucción o una condición para validar. Por ejemplo, no nos interesa y no lo vamos a hacer, pero uno acá podría preguntar, if nom value, o sea, si el nuevo valor, qué sé yo, es distinto
¿Dónde está el igual? De una cadena en blanco, lo asigno. Y si me quieren asignar un nombre vacío, bueno, no lo asigno y listo. O podría tener un error o hacer alguna cosa así. En Java no se comparan las cadenas así, así que esto no es válido, pero no importa. El tema es que el set es el momento donde uno puede validar que los valores que nos quieren asignar sean correctos. Por ahora los vamos a dejar que simplemente asignen como hacíamos el año pasado en programación 1 y 2. Y esto de los métodos get y set lo vamos a tener que hacer para todos los atributos. Los atributos casi siempre van a tener que ser todos con su get y su set. Es raro pero es posible, que haya atributos que no tengan set, o que haya atributos que no tengan get. Es más raro que haya atributos que no tengan get, pero es válido. Por ejemplo, un atributo de contraseña no va a tener get porque no vamos a dejar que nadie lo consulte. Son casos muy especiales, bastante raros. Normalmente todo atributo va a tener su get y su set. Estos métodos get y set, NetBeans los puede generar automáticamente. Ahora Martín, cuando les práctico, les va a mostrar cómo es que los generamos automáticamente. Normalmente cuando explicamos esto en las clases presenciales, todos empiezan a decir, oh, pero el profe en .NET no nos enseñó cómo se generaba automáticamente, nos pasamos horas escribiendo los get y los set. Bueno, es cierto, sí. La idea es que en primer año no se les enseñan para que se acostumbren a escribir mucho código y empiecen a tener mucha práctica. Ahora sí vamos a aplicar ese tipo de herramientas. Van a ver que NetBeans con 2 clics nos genera todos los get y los set automáticamente. Martín ahora les muestra bien la combinación de teclas, qué es lo que se hace. ¿Qué pasa si necesitamos algún método que no sea los get y los set? Métodos comunes, métodos que respondan a algo, como les mostraba recién en el diagrama de clases. Este método nombre completo, que podría devolver la concatenación de nombre y apellido. Bueno, igual que en Sharp. Modificador de acceso. Tipo de datos de retorno. Nombre completo, que va a ser el nombre del método. Y el código de lo que tiene que hacer ese método. En este caso el método, bueno, no hace mucho. Va a retornar el nombre más un espacio, el apellido. De la misma manera, imagínense, no sé, podemos hacer public, imagínense así, un método int que diga la edad. Pero yo no tengo la edad de la persona. ¿De dónde le podría sacar la edad de la persona? El tema ¿es razonable que un objeto persona tenga un método así? Y sí, tranquilamente. Yo a cualquier persona le puedo decir, che, ¿cuál es tu edad? Y que me la calcule y me la responda. ¿Cómo podríamos hacer un método acá que calcule la edad de la persona? Pónganlo en el chat. No pongan el código, pongan la idea, ¿no? Ahí está, año actual menos año de nacimiento. Exactamente. Entonces acá podría ser return 2020 menos año de nacimiento. ¿Sí? Si bien alguno dirá, bueno, pero depende si ya cumplió o no cumplió, bueno, sí, está bien. Igual, y el año de nacimiento está bien. Acá ponemos 2020, ya el año que viene este programa no funciona, hay que recompilar. Lógicamente acá deberíamos obtener el año desde la hora del reloj de la computadora. Hay forma, no nos preocupa ahora, pero sí hay forma. Uno acá podría poner... a ver, la forma más fácil es esta. Date. New date. No tengo link.
Eso me devuelve el año actual. Si bien ven que está tachadito porque dicen que este método es anticuado. No nos molesta, pero hay clases más nuevas. Hay clases más modernas que esta clase Date. Hay una clase llamada Calendar, que es la que nos dice esto. Igual, por hoy no nos preocupa. El tema es que sí, es fácil obtener el año de nacimiento. ¿Sí? Ahí está, ahí alguien pegó ahí alguien pegó ¿cómo es? La forma más moderna, pasa que es medio larga para ponerla acá, ¿no? Calendar.getInstance. Get calendar.year. Sí, esta es la forma más moderna, por eso no la subraya. ¿Sí? Esto saca el año del día de hoy. No nos preocupa, ¿sí? Así que para no marearlo, lo importante es que se puede, ven que se puede y listo. No nos preocupa demasiado hoy, directamente le pongamos 2020 que para este año nos va a alcanzar, para todo el año nos va a alcanzar el código. El tema es que ahí tenemos los métodos, ¿sí? Y había programado el toString. Vamos a poner public string to string que devuelva todo. Que devuelva, por ejemplo, return. Bueno, que devuelva todo ahora. Nombre más apellido más año de nacimiento. Y por ahora dejémoslo ahí. Ahí ya tengo una clase correcta, esto ya no lo uso, correcta y completa. ¿Sí? El programa principal podría, así como está, ya podría empezar a crear clases. ¿Sí? Por ejemplo, voy a crear un objeto, a crear objetos, quiero decir, crear objetos a partir de la clase que acabo de programar. Ya podría crear una persona. ¿Cómo se crean los objetos en C#? Teniendo una clase, ¿cómo creo un nuevo objeto? Pongan en el chat. Ahí está Nicolás, con la palabra reservada año, exactamente. Bueno, resulta que en Java es igual. Supongamos que yo digo persona P igual a new persona. Y ahí ya tengo un nuevo objeto. A partir de ahí yo puedo empezar a asignarle atributos. Por ejemplo, digo p.setNombre Juan. p.setApellido. No hice todos los set y los get. Hice solamente nombre. Tengo que hacer los get y los set automáticos, ¿sí? Tengo que hacer los get y los set de todos los atributos. Lo voy a generar automáticos, Martín después le enseña bien cómo se hace. Bueno, y ahí está. Ahí me generó los get y los set de todos los atributos, ¿sí? Ya después después el Martín les enseña bien la combinación de teclas, todo. Entonces ahora ya tengo el set apellido, voy a poner Pérez. Le voy a poner año de nacimiento. Z año de nacimiento, no sé, 2000. Y voy a mostrar a ver, nombre completo. Voy a mostrar, pero edad. Y voy a mostrar toString. Bueno, miren lo que ocurrió. Ahí me dice, nombre completo, Juan Espacio Pérez. 20, ¿sí?
suponemos que si ya cumplió, si nació en el 2000 y ya cumplió, tiene 20. ¿Sí? Como no sabemos qué día, qué mes nació, no tenemos la fecha completa de nacimiento, bueno, suponemos que se tiene 20. Y este es el toString. Y ya tenemos entonces una clase, una instancia, ¿sí? Y estamos pudiendo acceder a los métodos y a los métodos, los atributos, al toString, etc. Si nosotros, miren alguna particularidad de Java. Si nosotros hacemos un print line de un objeto, yo ahí digo print ln y le pongo un objeto, directamente el objeto, miren lo que hace. Llama al toString. ¿Sí? Es decir, si nosotros hacemos print de un objeto, el print se da cuenta que le pasé un objeto. A ver, acá, println, ¿qué recibe? Un string, porque nombre completo es un string. Acá que recibe println, un int, porque este método de edad devolvía entero. Entonces println sabe, recibe un int, sabe qué hacer. Si println detecta que le pasé un objeto, llama al toString. O sea que nosotros podemos directamente hacer print de un objeto y llama al toString sin que nosotros tengamos que hacer la llamada en forma explícita. Es una comodidad que es interesante de saber y aprovechar. Si yo tuviera que en mi clase tener varios objetos, no sé, en vez de cargar una persona, tengo que cargar 2 personas, ¿qué tengo que hacer? Alguien pregunta si no está el toString, ¿qué pasa? Eso, ahí está, lo que dice Martín. Usa un toString por defecto. Eso, ahí está. Martín está respondiendo por el chat mejor que lo que estoy diciendo yo. Si yo quiero tener 2 personas, porque mi programa necesita 2 personas, ¿qué tengo que hacer? Bueno, simplemente otra vez new. Hago 2 new y tengo 2 personas. Y obviamente el new lo voy a asignar a otra variable. Persona Q igual a n persona. Y voy a hacer otro nombre. Otro Gómez. Nació en el 2094. Ah, miren esto de NetBeans. No, esperen, que toqué mal. Bueno, no importa, después le muestro. Cambié todas las P juntas. Después Martín les enseña la combinación de teclas para hacer eso. Y supongamos que quiero hacer lo mismo con Q. Quiero que me muestre también lo mismo del nuevo objeto que acabo de crear. Entonces voy a ejecutar. Y ahí tengo, en este caso, las 2 impresiones de las dos personas. Una cosa más para ya terminar el teórico. Bueno, esta clase de persona quedó vieja, ¿no? Pero a ver. Bueno, acá tengo esta clase persona, cómo se la programa en C# y cómo se la programa en Java. ¿Sí? Esto está en la punta como para que comparen y que vean que por el momento hacer las clases tanto en Java como en C# no es mucho mayor esfuerzo. Ahí tengo incluso un toString parecido, este método nombre completo, etc. Hasta ahora es el mismo esfuerzo que hacerlas en .NET, solo que bueno, en vez de tener las properties, tengo los get y los set por separado. Es la única diferencia.
Cuando nosotros hacemos new de un objeto, tenemos la posibilidad de pasarle parámetros al new. De esa manera uno podría, si podemos pasar parámetros, uno podría decir, che, bueno, creo la persona y le mando datos para todos los atributos, o para algunos de los atributos. De forma tal que la persona ya se cree y ya esté creada con datos, ¿sí? Que ya esté llena los atributos con algunos datos. Para poder hacer eso, nosotros tenemos que programar en la clase otros tipos de métodos llamados los métodos constructores. Un método constructor es un método es un método común que se va a ejecutar automáticamente cuando se haga new. Entonces, en realidad, nosotros hacemos new en el programa principal y viene a ejecutarse acá un método que es el que crea el objeto y eventualmente lo llena de datos. El método constructor se lo escribe como un método común, public, realmente siempre va a ser public, y en vez de tener tipo de retorno, lleva el mismo nombre que la clase, public persona. Eso es un método constructor. Adicionalmente, este método, como les digo, puede tener parámetros. Imaginemos que quiero tener un método constructor que reciba nombre, apellido y año de nacimiento, todo junto, con 3 parámetros, de forma tal de tomar esos parámetros y meterlos en los atributos. En este punto uno podría declararle parámetros para este método y decir, bueno, voy a recibir string nombre, string apellido, int año de nacimiento. ¿Y qué voy a querer hacer con estas 3 variables que voy a recibir acá? Tomar cada una de ellas y meterlas dentro de los atributos del objeto. Entonces yo acá podría decir, bueno, al atributo nombre le voy a asignar el parámetro nombre. Al atributo apellido le asigno apellido. Y al atributo año de nacimiento le asigno el parámetro año de nacimiento. Pero si vemos este código, bueno, ven que ya su raya de amarillo nos está tirando algún tipo de error de advertencia. Claramente esto no tiene sentido. ¿Qué estoy haciendo acá? Asignando una variable dentro de sí misma no sirve de nada. Yo necesito de alguna manera diferenciar que quiero tomar el parámetro que acabo de recibir y asignarlo dentro del atributo. Pero se llaman iguales el parámetro y el atributo. ¿Cómo los voy a diferenciar? Para diferenciar los atributos del objeto, tenemos una palabra reservada que es this. Igual que en C#. Idéntica con el mismo uso. ¿Qué es this? El objeto que recibió el mensaje. Es lo que se llama una referencia a un objeto, al objeto que acaba de recibir la llamada al método. Entonces, ¿este es un constructor? Fantástico. ¿Qué es this? El objeto que se está por crear. Entonces decimos, bueno, al objeto que se está por crear, le asigno el valor de este parámetro. Fíjense cómo nos damos cuenta que está bien escrito eso. Porque, a ver, quiero sacar el... Ahí está. Porque está en verde. Si está en verde es un atributo. Si está en negro es una variable común. Ahí es donde NetBeans nos ayuda mucho para darnos cuenta si estamos programando bien. Lo mismo con todos. This y this. Igual que C#. Y no cambia nada. Por este mismo motivo, cuando NetBeans nos genera automáticamente los get y los set, miren lo que hace NetBeans. El set lo genera automático, no lo genera el programa yo. Al parámetro value, el que en .NET se llama value, en vez de ponerle value, acá le pone el mismo nombre que el atributo. Si se llaman iguales, está obligado a programarlo con this. Por eso el que generó automáticamente NetBeans usa el this para hacer la asignación. ¿Sí? Solo porque NetBeans elige ponerle este nombre en vez de ponerle value como hace .NET. Pero por lo demás, no hay ninguna modificación. Pero por eso está obligado a usar el this en este punto. Si tengo esto, ya está. Ya puedo hacer que mi método constructor, cuando yo llame a Q, por ejemplo, en vez de llamar a todos los métodos set por cada atributo, yo podría, en el momento de la creación, ya asignarle
los valores. Y ya no tengo que hacer todas estas llamadas. Y listo. ¿Por qué me tira error ahora new persona? Porque ahora me está diciendo, che, el constructor de persona no tiene recibe 3 parámetros y no se lo estás pasando. ¿Qué podemos hacer con este problema? Cuando nosotros creamos un constructor, el único constructor válido es ese. Pero Java, de la misma manera que .NET, nos deja escribir muchos constructores. Así como tengo un constructor con parámetros, puedo programar un constructor sin parámetros. Que en este caso puedo no hacer nada, ¿sí? Pero puedo hacer esta idea que tenemos conocida en .NET de la sobrecarga, de crear varios métodos iguales. En este caso son varios métodos constructores. Acá la clase persona tiene 2 constructores. Y podría tener la cantidad que quiera. Pero ahora, teniendo 2 constructores, ¿qué va a pasar? En el momento de hacer new, puedo elegir llamar a uno sin pasarle parámetros, o llamar al otro pasándole los parámetros. Si tengo muchos constructores, que puedo tener muchos constructores, todos ellos se tienen que diferenciar por la cantidad o el tipo de los parámetros. Entonces, según cuántos parámetros pase, se ejecuta un constructor u otro, ¿sí? Esto también lo tenemos de C#, también lo hemos practicado bastante, lo han practicado bastante en primer año, y se programa igual y es la misma idea. O sea que, por el momento, tenemos que, salvo algunas pequeñas diferencias de sintaxis, el manejo de clases y de objetos es idéntico a lo que ya conocemos de C#. ¿Sí? Esto es una gran ventaja para nosotros al aprender este nuevo lenguaje, que todavía no tiene una sintaxis distinta, pero no tiene grandes cosas nuevas hasta el momento. El teórico finalmente termina mostrándoles algo de manejo de referencias, ¿sí? Esto lo vamos a practicar un poco más adelante, no quiero marearlos todavía porque esto no lo han practicado mucho en primer año, pero después tenemos que estudiar este asunto de que si yo asigno 2 objetos, no se copian los datos como en el caso de las variables, sino que quedan ambas variables, la variable p y la variable q, señalando, apuntando al mismo objeto. ¿Sí? Que no es lo mismo que decir tengo 2 objetos con los mismos valores, sino que es el mismo. Si yo acá hago p.setNombre para modificar el nombre, se cambia acá el nombre. Q también va a ver el valor nuevo de la variable, porque ambos apuntan, el valor nuevo del atributo, porque ambos apuntan exactamente al mismo objeto. Esto es algo que es muy importante saberlo, muy importante manipularlo bien, pero por esta semana no nos va a preocupar demasiado, ¿sí? Lo vamos a practicar, lo vamos a usar un montón en la materia, pero por hoy no hace falta. Estudienlo, véanlo bien del apunte, pero, insisto, vamos a volver sobre ese tema más adelante. Gente, listo por acá. Tenemos algunos minutos, 2 o 3 minutos más. ¿Alguna pregunta urgente de este tema por chat? Cortamos, descansamos 5 o 10 minutos y larga Martí con un ejercicio. ¿Sí? Vamos a programar algún ejercicio más elaborado, con algún main, alguna cosa más interesante. Entonces, hasta que se corte, no sé cuánto queda, pero hasta que se corte, preguntas por acá. Y luego después igual queda el foro, ¿sí? El foro sigue abierto hasta las 11:30 para que puedan pasar puedan agregar todas las preguntas que quieran. Pregunta Samuel, pregunta Samuel, ¿aplica paso por referencia? Sí y no. En Java, todos los objetos, los parámetros de tipo objetos se pasan por referencia siempre. Y las variables simples, int, float, char, van por valor. Entonces, cuando tenemos un parámetro de tipo objeto, sí, viene una referencia. Si modificamos con set, se modifica el objeto concreto, ¿sí? En el main, cuando vuelva, va a estar el objeto modificado.
Matías, pasalo en el foro, agregalo, ¿sabes qué? En el primer tema, Matías, agrega tu usuario de GitHub en el primer hilo del foro donde yo puse la planificación del día de hoy, agregalo ahí, yo después lo voy agregando. Camila, lo de GitHub, si tenemos un ratito hoy les muestro un poquito de GitHub. La idea es que a partir ya de la semana que viene o de la otra, sin apuro, las tareas, en vez de subirlas al foro, las puedan publicar por GitHub. La ventaja de GitHub, se las voy a contar más adelante, o sea, la ventaja de Git es que es una herramienta que nos permite ser versionado. Ustedes van a poder, cada vez que tienen una versión de lo que hicieron, confirmarla y mantener ustedes un historial de todo lo que han hecho. Y cuando quieren mostrarnos una tarea, en vez de esperar que se abra el foro, en vez de tener que esperar toda una semana hasta que se abra el foro el día lunes, en cualquier momento pueden hacer una acción de publicación. Cuando ustedes quieren, publican su código fuente y nosotros lo vemos. De esa manera nos queda el historial de qué es lo que han hecho, cuándo lo han hecho. Si no les sale el programa, no importa, lo publican, nosotros vemos y le podemos indicar qué cambiar, qué corregir, lo que sea. Y aparte ven el historial, ustedes semana a semana y nosotros semana a semana vamos viendo cómo van avanzando. ¿Sí? Si hay tiempo hoy, se los mostramos hoy, si no, les armamos un videíto o algún instructivo de cómo usar GitHub. Lo que tiene GitHub es que nos resulta muy fácil enviarle tareas a ustedes. ¿Sí? Yo les pedí el nombre de usuario de GitHub a cada uno.